Tundieron al presidente López Obrador. Se vio envuelto en una polémica en redes sociales, en donde lo acusaron de racista. El calificativo se debió a que durante un evento en Nayarit habló de apoyos diferentes para mestizos e indígenas y causó molestia en quienes ahora lo traen en jabón. Los adultos mayores ya están recibiendo no 1,160 pesos, 2,550 pesos la mayoría. ¿Saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los 68 años y los indígenas desde los 65 años, precisó. Pero luego un periodista famoso, creo que es del Excelsior, Pascal Beltrán del Río, ¿verdad? Sí. Este periodista preguntó, ¿y cómo hace el gobierno de López Obrador para distinguir entre mestizos e indígenas? ¿Hace alguna prueba de pureza racial? Es que fue muy desafortunada esa precisión. Los que vienen de comunidades aisladas, rurales, reciben tanto. Los que viven en zonas urbanas y tienen tales características reciben tanto. Ya con eso dijiste todo, sin decirlo. Es que mientras más hablas, más riesgo corres de un 4 patas. de un desliz de esta naturaleza, porque no creo que haya habido mala intención. No, al contrario. Pero sí hay una diferenciación que podrías, pecando de exagerados, calificar de racista. Sí, es una afirmación inadmisible, pues. En una época en la que todos esos comentarios terminan siendo discriminatorios. Sí. Ahora, ¿te imaginas cómo le pasó a aquella mujer premio Nobel que llegó a un hotel de lujo y no la dejaban entrar porque creían que iba a vender sus chácharas? Sus artesanías, Rigoberta Menchú. No, y no se desconoce la realidad de la marginación de los pueblos indígenas. Por eso hay Instituto Nacional Indigenista, o como se llame ahora, y programas de ese tipo que investigan desde la lengua hasta las costumbres, tratan de darles educación adecuada, hacen mapas y censos de su ubicación, o sea, se reconoce la idea, pero el usar ese argumento como un criterio del inicio de la aportación de recursos, pues es poco oportuno. Creo que al contrario, debe haber el propósito, y se hizo acentuando poco a poco, de recuperar el indigenismo, incorporarlo a la sociedad, salvar hasta sus lenguas, sus costumbres, sus tradiciones, porque son nuestras raíces. Sí. Pero no se puede realizar haciendo señalamientos distintivos entre una persona que tenga determinadas características. ¿Cuánto tiempo hace que caminaban por debajo de la banqueta en alguna población de Chiapas, por ejemplo? Realmente no. Unas cuantas décadas de todo eso, y no se ha podido evitar en muchas poblaciones
de lo que ellos llaman pueblos indígenas, en esos pueblos basta con que 2 o 3 familias tengan un poco más de dinero para que haya una discriminación marcada contra los originarios de ese pueblo. Eso en Chiapas, en Oaxaca todavía se ve, en Guerrero no sé, pero en Chiapas y en Oaxaca desde luego que se ve. En Tepic. No, en Guerrero tú te bajas. Y dejas a los otros. ¿Qué pasa? Yo me acordé de Yalitza Aparicio cuando fue nominada, después de la película, cómo recibió de críticas tan agresivas de parte de muchos actores, porque no se explicaban cómo decían como una india, ¿verdad? Y ahora les está poniendo el ejemplo en todas partes, ¿no? Bueno, pero eso fue un garbanzo de a libra. Sí. Además son otras condiciones. Sí, además ahí exageraron Electrónica, porque la verdad lo que querían era explotar la publicidad, remarcar la presencia de esa mujer en una película que ellos querían que triunfara como diera lugar. Una película que al final de cuentas yo dije, a mí decepcionó completamente mis esperanzas, pero yo dije, bueno, ¿dónde está el valor? ¿Dónde están la esencia de nuestra mexicanidad en esa cinta? No la encontré por ningún lado. ¿Tú sí la viste, Mario? Sí, la vi. Pero a él sí le gustó. ¿Pero qué calificativo le pondrías? Es que yo sí, como viví esa época y esas circunstancias muy parecidas, se me hace que reflejaba muy realmente lo que sucedía en una casa de ese tipo, que las sirvientas eran de esta característica, que el perro, que había que levantar todo lo que hacía el perro todos los días, que le daban de trancazos al zaguán cuando metían el coche, todo eso lo viví, y las idas al cine. Y a mí me crió literariamente una sirvienta, Andrea. Me enseñó a leer antes que el kinder. Yo ya leía historietas de estas de cuentos al llegar al kinder. La mía se llamaba Esiquia. Imagínate nada más. ¿De qué origen tan remoto vendría esa pobre mujer? Pero era la que me consentía, la que me apapachaba, la que me consolaba si yo lloraba o si era tratado injustamente, porque más o menos me hiciste pensar que vivimos esa época que refleja la película, que retrata la película, pero aparte de eso no le encontré ningún valor. Pues sí, la pequeña aventura del niño que se está ahogando es lo único fuera de lo común que viven, ¿no? Totalmente. En esta época sigue habiendo sirvientas que viven en una casa, que son las responsables de que el niño coma, que el niño se duerma, que el niño se ha cambiado de pañal. Sigue habiéndolo. Lo que pasa es que ahora somos muchos más y la diferencia económica es mucho más marcada que en aquella época. No, esa situación se trasladó a Estados Unidos. Con las nanas. Es ahora allá, donde ya no es una regordeta negrita, sino una aborigen. Una latina. Sí, muy cercana a nosotros en sangre y en origen y en costumbres. Y hasta les enseñan el español. Sí. Pero a mí tampoco me gustó la película. Y Yalitza, díganme qué está haciendo en los últimos 15 días. Fue un pretexto, fue como una especie de Robert De Niro. Va a ser un proyecto con Robert De Niro. Salió la foto. Va a entrar con Tribeca a hacer un proyecto con Robert De Niro y otro gran actor. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Pero yo insisto en que era un anzuelo para hacer famosa la película.